Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Academia. Espero que todos se encuentren bien. Es realmente un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy tenemos a Erika Valle, una ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, quien es certificada también en Virtual Design and Construction en el 2016 por la Universidad de Stanford. Tiene 8 años de experiencia en diversos proyectos de diseño, de construcción. Tiene también una orientación muy vinculada con la programación, con lo que es la automatización de los procesos, el manejo de algoritmos, de códigos, con la finalidad de generar cierta ventaja competitiva y diferenciadora sobre cómo generamos la información tradicionalmente. Domina muy bien también la herramienta Tecla y está con toda la disposición de poder adquirir mucho conocimiento con todos ustedes. Mi nombre es Raúl Eizaguirre, soy ingeniero civil, también certificado en BDC, y voy a ser, por decir, el moderador de esta presentación, con una breve introducción acerca de los proyectos que va a exponer Erika, y mencionarles también que Erika tiene 5 años trabajando en TSC Innovation, que es justamente la empresa en la cual se han desarrollado estos servicios o estos proyectos. TSC Innovation es una empresa peruana que inició como una startup que se llamaba ID and BIM y que hoy en día ha logrado tener presencia internacional, con proyectos en Francia, en Luxemburgo, en España, en Panamá, en Brasil, en Chile y ahora último también en Estados Unidos. Desde etapas muy tempranas de esta startup, su mayor foco, su mayor atención está orientada a lo que es el acero de refuerzo. Y su gran motivación estaba en llevar estos modelos virtuales, estos modelos BIM, no solamente a un nivel de visualización o de coordinación, sino llevarlo a un nivel de fabricación. Ese es el valor agregado que desde sus inicios fueron promoviendo y fueron desarrollando a la interna. Para ello, predominantemente utilizaron Tecla como principal herramienta dentro de la disciplina estructural. Dominan también Revit, dominan plataformas CDE o plataformas de Common Data Environment o el entorno común de datos, como es el Trimble Connect, y mucho énfasis nuevamente en lo que es la programación, con la finalidad de agilizar los procesos que suelen ser tediosos y que hoy en día estas herramientas de programación nos facilitan mucho la vida, ¿sí? Y es algo que se han especializado muchísimo, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? En el 2018 fue adquirida por Aceros Arequipa, una empresa muy grande acá en Perú, que les permitió escalar sus servicios. Ya no solamente dar ese servicio de modelamiento y asesoramiento para la parte constructiva, sino ahora ya han logrado entrar al desarrollo de diferentes tecnologías o servicios, nuevos servicios, fortalecer su orientación al equipo de obra y de ingeniería, y también adoptar nuevas tecnologías en el sector. Felipe Quirós es el fundador y el actual director de TSC Innovation, es actual también presidente del Comité BIM del Perú, y al igual que Erika, siempre con la buena disposición de compartir conocimiento y tender puentes entre empresas del sector público a nivel región, público con privado, con la finalidad de desarrollar e industrializar la construcción. Y estoy seguro que Erika, en estos próximos minutos, a través de sus 2 proyectos que va a presentar, uno, el Aeropuerto de Chile, en donde tiene
un enfoque más llevado hacia la construcción, en donde vamos a ver cómo se utilizó BIM, cómo BIM ayudó a la gente a tomar mejores decisiones, desde los planos de detalle del modelo, del acero de refuerzo, cómo se enviaron las órdenes para fabricar el mismo, qué estrategias de colaboración se desarrollaron, se pusieron en práctica, cómo funcionó la logística. Todo eso nos va a poder contar Erika a continuación, y también acerca de una planta minera, y esta más orientada a la gestión de la ingeniería, a la gestión del diseño, la preconstrucción. Y acá nos va a mostrar ya en vivo, en directo, cómo la industrialización o cómo su aporte hacia la industrialización realmente está cambiando la industria, ¿no? Con el uso de prearmados, soportados con los modelos, evidentemente, analizando diferentes secuencias constructivas, priorizando la toma de decisiones, es decir, que la data realmente ayude a nuestra gente a tomar decisiones, y principalmente la importancia de la integración temprana y todos los beneficios, integración temprana de los proveedores, los subcontratistas, y todos los beneficios que podemos encontrar a raíz de ello. Muy bien, Erika, con ello te doy pase a la presentación y espero que todos la puedan disfrutar. Muchas gracias. Hola Raúl, muchas gracias por la introducción. Es un gusto poder estar y compartir el conocimiento, como tú dices, siempre con la disposición de siempre. Voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo. Tengo un cambio de último momento que no contaba sobre el segundo tema, pero cuento que el proyecto que voy a presentarles también les sirva para entregar toda la información que quería mostrarles. Entonces, a ver, un minuto. Como repitiendo un poco lo que Raúl les comentaba, yo soy jefa de proyectos de TCC Innovation, que es una empresa de la Corporación Aceros Arequipa. He dividido un poco la presentación. Primero es una introducción, luego voy a tocar unos temas puntuales del BDC, sus tres componentes principales de cómo se aplica estratégicamente en la empresa, cómo lo mostramos hacia el cliente, la aplicación en la etapa de diseño. Nosotros somos una empresa que parte siempre desde querer fabricar la armadura, pero generalmente nuestros no solamente son los constructores, sino también podemos trabajar con los diseñadores o diseño. Entonces, esa experiencia es lo que vengo un poco a contarles. En la etapa de construcción, puntualmente ya el aeropuerto de Chile, que es lo que comentaba Raúl, donde fue la experiencia más cercana. Yo estuve personalmente en la obra del aeropuerto, coordinando toda la utilización del modelo BIM para la etapa de fabricación. Y por último, unos resultados de proyectos que tenemos, compartirles para que ustedes puedan tener varias opciones de cómo se puede aplicar BDC o BIM. Bueno, un poco de la introducción. Como les había mencionado, nosotros somos parte de la Corporación Aceros Arequipa. Raúl, no sé si me puedes ayudar si esta imagen sale, porque no sé si tapa la presentación. Sí, todo se ve bien, Erika, gracias. Ah, perfecto. Ya, lo voy a mover esto. Ok. Entonces, somos parte de la Corporación Aceros Arequipa. Hace unos meses, justo en septiembre, nos publicaron una noticia de cómo era la estrategia de Aceros Arequipa para poder no ser un producto común, un producto que ya tiene un precio fijado por el mercado, sino buscar la diferenciación. Y es por eso una de las razones que Aceros Arequipa nos adquiere en el 2018, y puntualmente para diferenciarse y ya no solamente ser la venta de la armadura, sino agregarle un valor agregado, como dice el gerente comercial, vender tecnología. Entonces,
tanto el BIM, bueno, es una parte, la tecnología es una herramienta en sí, el BIM es una herramienta, nos sirve para poder mostrarnos a los clientes, no solamente como una venta del acero común, que generalmente pasa en muchos países. Entonces, como una introducción, nosotros partimos en el 2012 como una startup, tuvimos proyectos de cerca en grandes, emblemáticos como el Tren Eléctrico del Perú, estuvimos en la Universidad de Autec de Perú. Y hasta este momento, como ustedes pueden ver, todo siempre es a través de modelos. Nosotros siempre, nuestro comienzo ha sido la utilización de los modelos de prototipo que generen información y que ayuden al constructor o al diseñador a tomar mejores decisiones. Entonces, hace el 2015 tuvimos la central termonuclear ITER en Francia. Bueno, yo estuve en las oficinas de España y de Francia liderando este proyecto. Y en ese momento nos dimos cuenta que además de la tecnología, además de estos prototipos, nos faltaba algo más, nos faltaba otros ingredientes como procesos, como reuniones, y eso es donde encontramos en la certificación. Desde el 2015, bueno, el Felipe y yo también fuimos certificados en BDC, y eso conllevó a un cambio totalmente del chip de la empresa, hubo un incremento de proyectos ya enfocados y utilizando siempre la metodología que más adelante les voy a explicar para poder desarrollarlo. Ya en el 2018, ya teniendo una mejor capacidad económica, de personal, Aceros Arequipa nos compra y bueno, en estos momentos ya tenemos proyectos en Luxemburgo, en Chile, bueno, ahora justo hemos cerrado esta semana con un proyecto de Estados Unidos, entonces, y aproximadamente a nivel de todo TCC, contamos con 350 proyectos aproximadamente. Entonces, un poco para establecer toda esta información, nosotros la compartimos como un data environment. Precisamente el Trimble Connect es un servicio que nosotros le brindamos a nuestros clientes, y que nos permite poder realizar toda esta integración, o sea, que no dependa que el cliente tenga Tecla, tenga Revit, sino integrarlo y que sea partícipe en toda la construcción virtual del proyecto. Entonces, este es un breve video en cómo presentamos a Aceros Arequipa y a la participación que tiene TCC, como la parte de ingeniería, que es la parte que coordina esa tecnología. Como pueden ver acá es el modelo, podemos descargar toda la información del modelo que se obtiene, se encuentran las diferencias, en las incompatibilidades, las incongruencias, se coordina en una reunión ICE, se encuentra una solución, y esa solución es la que se envía se revisa con el constructor, y pasa a ser al área de suministro de aceros, para que igual el constructor o nuestro equipo puedan seguir utilizando, ya no para una etapa de modelamiento, sino para una etapa de actualización, de seguimiento del proyecto. Entonces, nosotros mediante estas tabletas podemos identificar cuáles son los elementos que se han realizado, se han vaciado, se han instalado, y seguimos utilizando, o sea, no solamente partes de la parte de ingeniería, vamos hacia todos los procesos de toda la cadena de Aceros Arequipa. Entonces, un poco para darle un breve repaso, no sé qué tanta información tienen del BDC, lo quiero hacer lo más sencillo posible. Bueno, siempre nosotros partimos de los objetivos del cliente, de la identificación del cliente, nos partimos a los objetivos del proyecto, que básicamente son los objetivos que nosotros podemos realizar. El cliente siempre va a querer ganar dinero, ganar tiempo, tener una mejor calidad, pero nosotros no podemos asegurar todo eso.
dentro de nuestras posibilidades, si podemos asegurar que el acero llegue a obra, que se termine toda la compatibilización en un tiempo preciso, pero esa definición es la que en una sesión hay, que es un poco el Internet Concurrent Engineer, donde definimos cuáles van a ser nuestros objetivos, utilizamos todo lo que es las herramientas BIM, y utilizamos el PBM, que en sí es una gestión de producción, o sea, cómo encabezar, cómo podemos unir toda esta información. Entonces, bueno, básicamente en los objetivos del cliente siempre nos preguntamos qué es lo que quieren lograr ellos, qué podemos nosotros hacer para lograr el objetivo, en quiénes deberían trabajar juntos en la sesión ICE, y las herramientas junto con qué trabajo se va a realizar. Y en este círculo, al final no es jerárquico, siempre es circular, siempre los objetivos del cliente van a determinar qué herramientas van a utilizar, y esto nos ayuda a poder industrializar, a poder generar métricas. Este flujo nos va a permitir llevar hacia el objetivo mediante una integración, una colaboración. Y definitivamente entre la herramienta y el flujo de trabajo siempre es no solamente hacer un modelo, sino para qué estoy haciendo el modelo, y qué información adicional voy a poder obtener del modelo, que lo voy a definir acá en qué es lo que van a trabajar. Entonces, ¿hola? Un poco para la certificación de BDC, es una certificación que lo da la Universidad de Stanford. A nivel mundial hay bastantes empresas muy grandes que lo obtienen. Nosotros acá en Perú tenemos 11 certificados ya de BDC en proceso y ya certificados, y que nos permite poder soportar más a los clientes en la implementación del BDC en los proyectos. Bueno, voy a tocar los 3 puntos. Siempre marcamos la diferencia en qué es por qué utilizamos el BIM, tanto en la parte conceptual como también en la parte industrializable. O sea, en la parte conceptual uno puede visualizar en qué elementos van a estar, pero en la parte industrializable lo que necesitamos es saber exactamente qué es lo que va a hacer en obra, qué es lo que se va a construir, y es ahí donde tomamos la importancia, y es una parte de nuestro servicio diferenciador, de tener que modelar en un prototipo digital que permita tener esta información, tanto del acero refuerzo, toda la información del acero estructural, los pernos, los encofrados, toda la información que nos permita a nosotros poder asegurar que ese modelo va a ser utilizable para obra. Nuestro objetivo no es que se vea bonito, sino que se pueda maximizar todos los usos del proyecto. Por ese motivo nosotros modelamos absolutamente todo lo que tenga que ver, puntualmente, principalmente, ¿no? Por el acero de refuerzo, todo lo que son las tuberías, el acero estructural, que va a tener interferencia con el acero de refuerzo. Entonces siempre intentamos poder mostrar eso al cliente y poder darle mejores opciones. Bueno, en las sesiones SAIS, obviamente que antes de la pandemia podíamos trabajar en una sesión ICE, teníamos un espacio dentro de nuestras oficinas que nos permitía poder juntar a todas las personas involucradas y que puedan tomar decisiones, porque esa es una parte muy importante en estas sesiones, donde no es invitar a cualquier persona, sino invitar a que pueda tomar una decisión, poder responder una consulta. Ahora el BIM y la plataforma colaborativa nos está permitiendo poder realizar lo mismo que hacíamos antes, y yo creo personalmente mucho más efectivo, porque ya es solamente un foco y muchas personas ahí colaborando,
trabajamos con, bueno, como el Trimble Connect, la gestión en sí de la información es actualizada, es viva, entonces siempre tenemos que estar respondiendo consultas, enviando la información al cliente. Entonces, y por último, este es un ejemplo de cómo nosotros presentamos el PPM al cliente, un poco para que se entienda. Nosotros lo que hacemos es poder diferenciar y siempre en nuestra primera reunión poder decidir qué es lo que va a hacer el constructor en este caso y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Es un ejemplo en el área de producción, de construcción. Entonces, definiendo eso, qué herramientas se van a utilizar, a qué objetivo es donde podemos marcarle y explicarle mucho de mejor manera al cliente. Entonces, voy a pasar un poco rápido. Igual, siempre como pueden ver, lo diferenciamos entre las partes que nosotros vamos a poder hacer virtualmente, como la parte que vamos a hacer en la construcción real. Entonces, hasta esta etapa tenemos un objetivo, que es por ejemplo, en este caso es la reducción de horas hombre, pero yo cómo reduzco horas hombre en la construcción virtual. Entonces, mediante rendimientos, mediante rendimientos, podemos hacer unas simulaciones de diversas alternativas y poder encontrar la mejor solución. Entonces, teniendo varias alternativas, podemos lograr esta reducción y por ende también la optimización. Entonces, ese es el proceso un poco desde un plan que básicamente es como que si fuera el cronograma, como se realiza el modelado, la constructibilidad, que en sí es la partida de todo esto, o sea, toda la optimización y la generación de alternativas se da en este bucle de información, para que cuando llegue en la construcción real, mediante igual el Trimble Connect, que es nuestro Common Data Environment, y una herramienta propia del proyecto, de la empresa, que es el Steel Track, puedan unirse para que le entregue información tanto al área de fabricación, al área de prearmado, al transporte, generar Serium es como es la empresa de corte y doblado, es decir, yo termino de transportar, ya tengo un grupo de barras ya en la obra, y estos van definiendo según el montaje, que también va permitiendo, se soporta por el Trimble Connect para poder definir qué montaje se va a realizar, qué montaje se está realizando, y por ende también la liberación del cliente, que es muy importante, y también parte del Trimble Connect, o también se apoya para que la validación sea mucho más rápida. En segundos podemos saber si se ha entregado en tiempo, y lo más importante de tener toda esta información, porque al final son datas en cada proceso, es poder reducir la variabilidad. Esa es un poco la importancia de todo este flujo, que es lo que entregamos a los clientes. Bueno, todas las cosas en amarillo son las cosas que lo hacemos junto con el cliente, en sesión hay. Bueno, el PPM, que es todo este flujo, y el BIM, que son herramientas los procesos donde utilizamos el modelo. Bueno, un poco entrando ya a la etapa de diseño, la verdad es que tenía pensado mostrarle el proyecto de planta minera en Chile, pero bueno, por razones en sí que no tecnológicas, no voy a poderlo mostrar. Quería mostrarle el muelle Salaberry, que es un muelle un poco para que se den en números del alcance. Tiene 6.000 toneladas de armadura, 2.000 toneladas de steel. Es un proyecto muy grande a nivel de Perú. Y en ese proyecto es donde, a la hora de mostrarle al cliente la importancia de por qué vamos a utilizar esta información en este proceso, y de convencerlo puntualmente, porque ustedes saben que al cliente, quizás el cliente desconoce, el cliente no... hay que convencerlo. Hay un tiempo donde él tiene que ver en qué puede mejorar.
Entonces, bueno, le hemos presentado este flujo. Nosotros como diseñador, bueno, sabemos que el diseñador va a entregar el sketch, va a entregar los planos. Ellos querían validarlo, luego de la validación venía el tener que nosotros modelemos la industrialización, luego generar los planos de detalle, y por ende la fabricación, enviarlo, y la instalación estructural lo hacía el constructor, en ese caso nosotros no instalábamos. Y lo mismo pasaba para el MEP, que era las instalaciones. Entonces acá este era el bucle de nunca acabar, donde todos los sketches venían o fuera de tiempo, el CAD no estaba actualizado porque el sketch había cambiado, y así se generaba este bucle de tiempo, que era la partida o era el primer paso para poder comenzar todo este flujo. Y al no tener esta información ligada a lo que el fabricador, al que suministra el acero de refuerzo, tiene en su modelo, lo que sucedía a la hora de la instalación era los clash. Todo chocaba y al final nadie se daba cuenta de nada. Entonces, un poco en lo que hicimos utilizando la metodología BDC fue poder encontrar qué objetivos eran del cliente, poder saber qué elementos podríamos industrializar. Nosotros le propusimos al cliente poder industrializar el 50% de todos los elementos del proyecto, y en base a eso partimos, en poder tener un cumplimiento según su programación del 95%, y para que ellos puedan llegar al proyecto a tiempo. Hay un punto ahí muy importante, que este proyecto al final se tuvo, como todos los proyectos, como la mayoría de proyectos, se tuvo que parar en la etapa de la pandemia, y bueno, y ahorita ya estamos terminando y estamos llegando al tiempo sin la pandemia. Entonces ha sido una muy buena aplicación para el cliente, y lo está utilizando en varias cosas. Entonces, la propuesta que nosotros le entregamos era poder, desde el diseñador, entregar los sketches, es decir, que no nos entreguen planos, porque al final los planos iban desactualizados, o el diseñador tenía que demorar más tiempo haciendo el plano y no diseñando como en sí lo que ellos tienen que hacer. Entonces, con el sketch del diseño, nosotros pasamos a hacer una industrialización del modelo. Modelamos también tanto lo que es el acero de refuerzo como también es el MEP, modelamos las instalaciones. El cliente nos puede validar, porque ya con esta industrialización el cliente puede validar qué elementos que nosotros estamos proponiendo van a ser industrializados, y ya teniendo esta validación del diseño, es decir, que no es que en alguna etapa el diseñador nos va a bloquear. Y luego de esta validación, nosotros veníamos para el dibujo del detallamiento, desde el modelo BIM. Y ahí un poco para detenerme, nosotros obtenemos el modelo porque dentro del modelo, en el módulo de dibujo, un poco enfocando al tecla, nos permite que todas las modificaciones que podamos generar en el modelo se puedan ser representadas en el plano. Entonces, no es que sea un trabajo independiente, no es que yo primero hago el modelo y luego hago el dibujo, sino que está totalmente enlazado. Y lo mismo pasa cuando se dibuja en el MEP, en donde la representación del modelo es la misma en los planos. Entonces, bueno, pasamos a la validación de los dibujos en el diseñador, y eso da la orden de fabricación, el envío, el envío a obra, y se logra el objetivo número 2, en donde, bueno, vamos a llegar a tiempo, toda la información de la estructura ya está compatibilizada con las instalaciones MEP, entonces eso nos ayuda a poder asegurar que no van a tener complicaciones a la hora de la instalación.
Entonces, acá voy a presentar dos videos, un poco el resumen de lo que les comenté, y para que puedan ver la magnitud del proyecto. Ese es el proyecto donde, como les comentaba, se modeló absolutamente toda la información. Utilizamos el triple cone para hacer la información. Acá teníamos a producción, teníamos a diseño comentando las propuestas que nosotros le ofrecíamos. Esto eran validados en reuniones SAIS, ya ahorita virtuales, y que ayudaban a tomar decisiones, a tomar la mejor propuesta. Luego de estas propuestas ya pasaban a la etapa de dibujo. Bueno, obviamente que en la etapa de diseño, de las consultas, enviábamos reportes que nos ayudaban a poder decidir qué tanto estábamos avanzando. Bueno, justo es la parte de los hilos. Como pueden ver acá, todas las estructuras metálicas está siendo modelada. Esto es la propuesta que nosotros le hacíamos al cliente, al diseñador, donde veíamos cómo prefabricar los hilos, y esa misma información, cuando era validada, ya se iba para fábrica, y al norte llegaba a Chiclayo, llegaban estas mallas que eran completamente armadas en pisco, que es, bueno, un poco para que se entienda, en Pisco es una provincia que está en el sur de Lima, y estos iban hacia el norte, mucho al norte de Perú, y llegaban y se acoplaban en su módulo en su área de prearmados, para que lo puedan prefabricar. Entonces, esas simulaciones que eran tal cual se realizaba en obra, era lo que se representaba en estos modelos, y ayudaban a entender a todos los integrantes del proyecto de cómo se iban a realizar. Acá lo que pueden ver. Entonces, un poco de los resultados que se obtuvo a nivel de semanas, siempre subimos por más del 50%, que era de los elementos que se industrializaron al final. Y una parte quizás clave de este éxito del proyecto es que el cliente tenía un espacio suficiente. No es indispensable, claro, pero sí nos permitió poder almacenar y poder tener un área donde se pueda colocar estos prearmados. Luego ya se vaciaba en obra en la planta de precast, que es prefabricado, y se instalaba. Y ya tenía toda esta información del acero de refuerzo, ya venía con la información de la estructura metálica, cosa que no tuvieron choques, o no tuvieron que tener que desarmar cosas o cortar cosas, que es lo que generalmente pasa en las obras que tienen en relación con estructuras metálicas. Un poco entrando en la etapa de construcción, nosotros hicimos el aeropuerto de Santiago. El aeropuerto de Santiago, un poco en números, son 44.000 metros cúbicos, hubo 2.000 toneladas de armadura, y donde la estrategia con la que ingresamos fue modelar absolutamente toda la información que estaba dentro de la armadura, o que iba a complicar la armadura. Un poco para poder entendernos, el aeropuerto es completamente quizás simétrico, o sea, esta ala es muy parecida al ala derecha. Nosotros tuvimos una relación cercana en el 2013, 2014, para poder realizar las dos alas. Nosotros al final solamente hicimos un ala derecha, porque esta a la izquierda lo hicieron ellos, y al final, por la magnitud del proyecto, era muy complicado poderlo realizar de forma tradicional. Entonces lo que se hizo
como les mencionaba, era modelar tanto las estructuras metálicas con todos los pernos que iban a ingresar al modelo, y con esa información, tanto de los movimientos que iban a tener las barras por esas intersecciones, se representaban en planos. Y estos planos eran los que se enviaban para que el constructor lo validara. Y estos planos eran los que al final, con esta lista de barras, eran emitidos disculpa, eran emitidos, me he pasado un poco, eran emitidos para que el fabricante de allá de Chile, que en este caso era AGMA, también hay Torres Ocaranza, pueda entregar esa información y entregar el acero en obra. Entonces, ellos utilizaron todas las etapas, un poco volviendo a esta diapositiva. Cuando nosotros ingresamos, lo que tenían era ese tipo de modelo, ese modelo esquemático, pero que al final no te aseguraba de dónde iba a haber los choques. Por ejemplo, acá estos eran volúmenes que quizás para una primera etapa sirven, pero para una etapa de construcción se hace más necesario tener esa información representada. Acá podemos ver los pernos de anclaje, las propuestas que nosotros enviamos ahí de poder soltar los estribos para que pueda tener el instalador más facilidad para hacer el movimiento. Una experiencia muy similar a esta lo tuvieron en la otra ala y literal fue en casi un mes perdido esperando que corten las barras, que el estructural apruebe ese corte, que traigan igual al estructural y que proponga cuál va a ser el acero de refuerzo adicional instalarlo. Entonces, toda esa información ya era validada en estos modelos y llegaba a obra tal cual como se había pensado, y no tuvieron, al final no tuvieron ningún tipo de problema de este tipo en obra en estas salas que tenemos. Bueno, un poco ya ingresando a lo que es los resultados de los proyectos, quiero presentarles acá diversos proyectos que con la metodología BDC principalmente hemos podido generar resultados favorables y mejorar nuestros procesos internos y también mejorar en la forma de atención a los clientes. Entonces, siempre hay que comenzar en casa y comenzamos con la implementación de BDC en la Corporación Aceros Arequipa. Un poco para entender Aceros Arequipa nosotros tenemos una producción mensual de 6.000 toneladas y 1.000 toneladas de acero prearmado. Es una amplia área donde podemos fabricar y prearmar. Y lo principal es, el foco es que desde el modelo BIM, enlazarlo a las máquinas para que se pueda generar la fabricación. O sea, ese paso ya está enlazado, hay un sistema de por medio que se llama el Steel Track, que permite hacer esa unión y que además de unirlo, permite analizar, permite optimizar la información. Entonces, un poco brevemente lo voy a comentar cómo trabaja el Steel Track. Nosotros siempre, como pueden ver, utilizamos un modelo BIM que lo coordinamos en una sesión ICE y donde el Steel Track ha servido para poder integrar esta información. Bueno, nuestro principal foco es asegurar al cliente. ¿Cómo vamos a asegurar que al cliente le va a llegar el acero de refuerzo? Que es lo que vimos conveniente en sí. Este es el ciclo de confiabilidad que está adaptado por la teoría de Flores, y donde el principal paso fue saber cómo el cliente iba a requerir. Entonces, el cliente requiere sabiendo, conociendo qué es lo que tiene en obra,
porque quizás logística no ha actualizado una información, y es muy complicado estar al tanto en obra con el equipo de producción, el equipo de técnico. Entonces nosotros planteamos en un modelo qué es lo que realmente hay en obra, y hay una etapa de negociación con el cliente en base a algoritmos que tenemos de todas nuestras máquinas y estadísticas de qué tanto el cliente nos va a aceptar el acero cuando llegue, porque generalmente pasa que el acero lo mandan a fabricar y el cliente, por alguna razón, dice, no, ¿sabes qué? No lo necesito en estos momentos, lo necesito para mañana o para pasado. Pero ya tiene un tiempo que ya ha ocupado máquinas, también va a aumentar el stock en fábrica. Entonces, hay muchos factores que para una simple persona es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar y poder decirle, y mirar los ojos principalmente al cliente y decirle, sí, va a llegar tu acero de refuerzo. Entonces, eso es lo que hace un poco el estilo, poder unir información, poder analizarlo y en menos de 5 segundos poder decir si hay una confiabilidad del 90%, del 50%, pero ya le ayuda al cliente, le anticipa al cliente de poder asegurar. O sea, ya no es solamente una promesa por una estimación simple. Entonces, bueno, ya en el mismo software hacemos una estimación de recursos, ya con estas validaciones, los órdenes, el seguimiento, de saber exactamente qué es lo que está pasando con ese despacho, con ese grupo ese orden de fabricación, las correcciones, obviamente siempre hay cosas que mejorar, dónde estamos fallando, en qué parte está quedando, y las liberaciones del proyecto, que es lo que el cliente hace, o sea, ya utiliza el modelo para poder decir, ya esta armadura me llegó, entonces eso está conectado al sistema y yo puedo valorizarlo. Ya no valorizo según mandándole información al cliente, que ellos me lo validen, que manden bastantes Exceles, que después, digamos, tiene más pesos o menos peso, no, al final la información es totalmente transparente, para que el cliente pueda comprobarlo, que pesa tanta tonelada y eso es lo que se está fabricando, eso es lo que se está cobrando. Entonces, es un poco la mirada de los proyectos que estamos realizando con Aceros Arequipa. Bueno, esos son proyectos, como pueden ver, siempre flujos. Estos son los entregables que hacemos para poder liberar las estructuras, utilizando el Trimble Connect como herramienta visual. Y al final, para que lleguen a obra de ese sentido, o sea, ya productos industrializables y validados por todas las personas en el equipo técnico, y que se puedan instalar en 15, 20 minutos. Nosotros hemos tenido una curva de aprendizaje comenzábamos con 1 hora, por algunas cosas, siempre diferenciando si la columna tenía acople o tenía empalme, y ahorita estamos en el ratio de entre 20 minutos a 30 minutos como máximo, para unas 4 personas poder ya dejarlo instalado en la armadura, y pasar al encofrado. En algunos casos que podemos realizar en 2 niveles, en un nivel, entonces toda esa información y esas preguntas que se pueden hacer en el constructor, en este caso, nos permite poder decirle al cliente, mira, si tú haces una etapa de un nivel, vas a tener este rendimiento, vas a tener este peso. Si tenemos 2 etapas, ¿cuál va a ser las modificaciones, las simulaciones que podemos realizar? Le da más opciones al cliente. Voy a pasar un poco más. Y al final, esto es un poco el resultado de una mezcla entre lo que hace el modelo ya aplicado a nuestra fábrica. Ya tenemos, ya el mismo modelo está en fábrica y nos permite hacer un seguimiento de calidad. O sea, con visores, poder comprobar
de la calidad, de la trazabilidad de lo que se tiene en el modelo hacia lo que se tiene en fábrica, y no perder esa sintonía. Y en la parte izquierda les mostraba, esas son herramientas ya propias que hemos desarrollado donde es muy sencillo poder realizar ese tipo de elementos y que ya en planta puedan revisarlo. Y al final, bueno, los resultados al final, tener la información confiable a la mano. Ese es un poco, y poder representarlo al cliente de forma más esquemática y como siempre les comentaba, o sea, darle información para que pueda analizar y tomar mejores decisiones siempre. Bueno, ese es el proyecto de Luxemburgo. Este fue un proyecto que hicimos, tiene la entrega ahora justo en el 2020, en enero. No, disculpa, debe ser 2021. Ya como entrega final. Y en este proyecto se realizó un poco el acero de refuerzo, junto con bastantes estructuras metálicas, un concepto que quizás acá no lo trabajamos mucho, que son las estructuras mixtas, es donde el acero en la columna o el perfil metálico tiene también estructura de acero de refuerzo, y que al final obviamente que todo va a chocar, y ayudamos a que poder identificar esos choques, poderle dar alternativas. Por ejemplo, estas barras ya venían soldadas desde planta de fabricación, desde planta de estructuras metálicas, y cuando llegaba a obra ya era mucho más sencillo poder ver. Y toda esa etapa no lo hicimos en la etapa de construcción, lo hicimos en la etapa de diseño, como pueden ver acá. Todo al final, esta información generaba los planos que estaban en la etapa de diseño para que lo oferten, y se nombraba toda esta información cuál se iba a instalar como soldable o no. Y bueno, como resultado, un poco fue que se estimó aproximadamente que esta edificación iba a costar 4.000, iba a pesar 4.000 toneladas, al final llegamos a casi 6.000 toneladas, y dentro de esas 6.000 toneladas, bueno, al final se tuvo que realizar al mismo tiempo. Eso es lo importante, o sea, quizás la estimación, si no se realizaba con el modelo BIM, y teniendo estas cosas que al final van a pasar en obra, y que va a generar adicionales, va a generar paros de obra, poderle darle un número mucho más exacto al cliente, ¿no? Al constructor. Este es un proyecto de acá de Perú, es de Cayabeco, Perú. Acá se modelaron, y puntualmente este slide representa toda la industrialización que hicimos, las propuestas que mostramos, es un poco la mina, y siempre las propuestas que se puedan generar siempre van enlazados a esos insertos o a todos los objetos que van a estar dentro del acero. Bueno, un poco las representaciones de planos, o sea, representar de mejor manera, siempre las validaciones de las sesiones SAIS, en nuestra planta, en poder generar las plantillas para poder asegurar, y al final se convierte en un montaje rápido y seguro, que a nivel de mina es muy importante. Mire, este video tiene casi 2 minutos, y en casi 2 minutos ya se tiene una viga, disculpa, una columna ya montada y segura en obra. Entonces, eso ayuda bastante. Bueno, acá son para un poco las desventajas o las cosas que siempre llaman la atención a la hora de realizar el movimiento de estos programados, estos transportes, al final estás trasladando aire. Entonces, siempre nosotros utilizamos estas camas de barras que permite facilitar el transporte o poder aumentar el peso de ese transporte. Bueno, este es los resultados. Creo que estoy con el tiempo, pero voy a correr un poco. Nosotros estamos por encima, lo anaranjado era
lo que estaba planeado en agosto. Lo mismo bueno, estos son 2 clientes que pertenecen al mismo obra, porque Quellaveco es muy grande, el Quellaveco Norte y Sur. Y bueno, esto, por mi parte, eso sería todo. Esto es nuestro equipo. Somos más de 80 personas que estamos trabajando ahorita virtualmente, y les dejo las páginas web y los contactos para cualquier duda o consulta. Eso sería todo, Raúl. Muchas gracias, Erika. Impresionante, la verdad, como siempre. Siempre que veo sus presentaciones aprendo algo más de lo que vienen haciendo. La verdad, súper bueno. Te felicito y felicito a todo el equipo de TSC. Me quedo con algunas frases que comentas. En un momento dijiste, no solamente es importante hacer un modelo, sino también pensar para qué lo voy a hacer. Muchas veces tendemos o nos orientamos mucho a tener un modelo perfecto, pero si no es construible, si no es industrializable, si no es aplicable a la obra, poco valor puede aportar. O sea, si hacemos un modelo sin la capacidad de generarle valor a la gente, a la misma obra y al mismo cliente, nos debería llevar a repensar un poco por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, como tú comentabas, desde el marco de BDC es importante partir desde los objetivos del cliente. ¿Qué espera el cliente? Desde el aspecto de sostenibilidad, de rentabilidad, de operación de su planta, de su carretera, de su edificio. Y en función a eso definir, ok, en base a esto que quiere el cliente, ¿qué puedo hacer dentro del marco de la gestión del proyecto, como objetivos de proyecto, que acompañe o que se alinee a esto que busca el cliente, ¿no? Y ahí es donde entramos a hablar del costo, plazo, calidad, ¿no? Y algo que también es muy importante recalcar es la importancia de este trinomio de procesos, tecnología y personas. Has mostrado muchas imágenes y evidencia en donde estos 3 componentes tienen que trabajar siempre de la mano, ¿sí? No podemos aislarlos, los procesos por un lado, la tecnología por otro y las personas trabajando de forma tradicional. El mayor valor que ofrece BDC y diferentes metodologías también al querer o al pretender unir los procesos, la tecnología y las personas es justamente el sacar lo mejor de estos 3, ¿sí? Yo quería, Erika, ya estamos un poco cortos de tiempo, pero quería hacerte una consulta. ¿Qué tan importante ves tú el aspecto cultural? Es decir, las personas que participan en esos proyectos, ¿qué tanta influencia tienen en el éxito de estos, ¿no? Desde tu experiencia, el lado humano, ¿cuál es su rol, cuál es su participación en el éxito de una implementación BIM o BDC? Sí, yo de todas maneras creo que es uno de los factores clave del éxito de un proyecto, utilizando ese tipo de metodologías, porque comenzando que tanto las 3 partes de informaciones, tanto de los procesos, la definición de los procesos, ayuda a esclarecer al equipo de trabajo en qué parte del proyecto estoy. ¿Estoy al comienzo? ¿Estoy al final? ¿Para qué está ayudando mi trabajo? Y en la etapa de las sesiones SAIS es muy importante poder identificar que las personas que realmente necesitan, pueden dar una opinión, pueden afirmar o confirmar las propuestas. Y el BIM al final no es que quizás necesites manejar todos los software, es poder saber exactamente qué es lo que tú quieres encontrar. O sea, es plasmar lo que estás colocando, lo que quieres ver en la obra real, plasmarlo en
en el modelo BIM. Entonces, para mí es muy importante todo el tema de los procesos, de las personas, disculpe. Perfecto, sí, entiendo que el entendimiento lo que quiere transmitir BDC es poner al centro a las personas y que esas personas puedan servirse principalmente de esas tecnologías como hoy en día es BIM. O sea, no tanto pensar en BIM como el gran salvador de la construcción, sino pensarlo como una herramienta para las personas que puedan ser más eficientes y más productivas. Exacto, exacto. Siempre BIM es una herramienta, no es el protagonista de la fiesta. Buenísimo, perfecto. Y una última pregunta, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo la programación ha ayudado al éxito de IDM BIM en sus inicios y hoy en día en TSC? ¿Qué tan importante es hoy en día saber de programación y qué tanto los ayuda a ustedes? A nosotros nos ayuda casi en el 70% de las personas que trabajan en TCC, tenemos conceptos de programación y programamos porque no queremos esperar la siguiente versión. El chip de cualquier innovación, como tú sabes que nosotros comenzamos con un startup y el startup tiene que estar cambiando, tiene que estar siempre actualizándose, y eso fue el factor que permitió que siempre estuviéramos más adelante de lo que el software mismo nos podía entregar. No, como le digo, no preferimos estar esperando la siguiente versión porque las versiones son cada año, sino nosotros mismos realizarlo según nuestras necesidades y también las necesidades del cliente. Es muy importante, quizás la siguiente versión podía satisfacer a un pequeño grupo de clientes, pero no a todos. Entonces, siempre la personalización de qué es lo que realmente quiere el cliente nos ayuda a poder, nos ayuda la programación en eso. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias, Erika, por compartir toda esa información, todo ese conocimiento, esas experiencias con todas las personas aquí presentes. Quizás no sea la última vez que estés por acá,